buen día y buen día. Y esto es Estudio País y estoy en Radio Nacional y aparezco por radios nacionales del país. Y mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Cuando miro yo me la guardé la libreta, boludo, porque no la entregué, dije que la había perdido. No sé por qué la quería guardar de recuerdo y la tengo. Cara de nene, 18 años, maravilloso. Bueno, y me guardé la libreta de enrolamiento. No sé por qué te cuento esto. ¿Será porque también es un trabajo guardar cosas? Hoy es el día del laburante, hoy es el día del trabajador. Hoy tengo ¿cómo se llamaba en comunicación? La cadena flotante del significado. Viste que en la cabeza se te van disparando una cosa a la otra. Es peligroso, yo sé, porque se te puede escapar un disparate. Pero está bien, porque es mejor laburar así. Siempre me gustó trabajar así. Y hoy es el día del trabajador. Y cuando yo te digo trabajador... ¿Vos qué te imaginás? Un tipo con un martillo, un delantal de cuero en una fragua. Como si ese fuese el símbolo del trabajo. ¿Qué nos han metido en el melón? A ver, esta vida neoliberal que venimos llevando con total naturalidad. ¿Qué nos metió en el melón? Que si no laburás está mal. Que si no trabajás sos un vago. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay laburo? ¿Y qué pasa con ese tipo que está absolutamente desocupado? ¿No? ¿Qué pasa con el tipo que sale a buscar el mango para morfar y no encuentra trabajo? Ese tipo que es un vago, es un desesperado. ¿Viste? Esto del neoliberalismo y cómo te lo cuento... y las cosas que nos han metido en la cabeza cuando analizamos, no sé, la historia, los próceres transformados en mármoles y en bronces. Bueno, tenemos varios problemas para analizar, pero este laburo, el del periodista, que yo desarrollo conjuntamente con el de animador, presentador, locutor. Antes eran como compartimientos estancos, pero ahora los que laburamos en radio nos metemos en todos los rincones. Y esto que nos transforma en que hemos elegido la palabra comunicadores. Pero bueno, también hay que analizar quién está comunicando qué cosa y de qué manera, porque por ahí nos ponemos un poco críticos con los comunicadores. Así que yo quiero ver cómo fue el desarrollo, el rol de los comunicadores en estos últimos años. Voy a hablar con un tipito que es periodista, escritor, apasionado de la radio. Comenzó en 1981, es decir, está cumpliendo 40 años de laburo, más los años que se necesitan para comenzar. El tipo ya no se cocina de un hervor. Está grandecito. Bueno, y empezó como redactor en Minuto en el Básquet. Laburó en Radio Rivadavia, Ciudad, Excelsior, La Red, Splendid, América y Viva FM. En televisión, CBN y Telefe Internacional. Gustavo Campana es el actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional, la radio pública. ¿Estás por ahí, Gustavo? Sí, señor. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Bueno, acá estoy planteándome un montonazo de cosas. Ahora que leo que arrancaste laburando en el 81, eso era plena dictadura militar. Sí, y el periodismo deportivo era un buen refugio. Claro, muy bien. Un excelente refugio. Sí. No obstante, yo tenía 18 años y estaba terminando el servicio militar. Sí. Así que fíjate vos qué combinación. Sí. Viendo la dictadura desde adentro, casi en la boca del león. Sí, señor. Y paralelamente comenzando a laburar en el periodismo en una revista donde el dibujante era un joven que también debutaba junto conmigo, que se llamaba Rep.
Sí, y, claro. y andaba ya haciendo algunas cosas, Sí. teniendo en cuenta que la Confederación Argentina de Básquet era intervenida por un coronel que le gustaba mucho la esgrima. Sí. Andaba haciendo dibujos de ese coronel con su florete pinchando una urna. Qué y entonces maravilla. Empezábamos a tener maravilla. esos problemas que se solían tener en ese momento. Sí. Aunque fuese un juego, también era un problema. Sí, por supuesto. Sí. Cualquier cosa que tuviera que ver con sentido colectivo, con volver a palabras que en el diccionario de la última dictadura, por supuesto, no tenían lugar, era ganarse un problema, desde ya. Bueno, era una situación peligrosa, pero después peligrosa porque te iba también la vida. Es decir, tenemos un largo listado de tipitos y tipitas que perdieron la vida por este tema. Entonces digo, era un peligro serio. Pero después cuando vino la democracia, digamos, por llamarla directamente así y no ponerla en tela de juicio, después del 83, ¿qué pasó con el periodismo? Bueno, el periodismo argentino en ese momento tan distinto a lo que vemos hoy, ocupaba un lugar donde la matriz estaba bastante diversificada y uno podía contar con distintas opiniones, armar ciertas mixturas, sacar conclusiones. Vos recién te preguntabas un poco de qué se trata este laburo, y entonces ahí es donde siempre vuelve Rodolfo Walsh, porque la verdad se milita. Y a partir de militar la verdad, después podemos tener cada uno de nosotros distintas impresiones sobre lo que es inmodificable, que es la verdad. Bueno, durante un rato bastante largo, podríamos decir, la verdad fue inmodificable, aunque había, por supuesto, distintas versiones del resultado de esa verdad. Podríamos decir que a partir de la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla, de la mano de Carlitos, para que el Grupo Clarín pudiera tener multimedios sin esconder, por ejemplo, lo que era en ese momento la propiedad que ya tenían sobre Radio Mitre, y después entregándole Canal 13 por monedas y Telefe al grupo de Constancio Vigil, los dos escuderos de la última dictadura, uno a través de las revistas de Atlántida y el otro de la mano de Papel Prensa, volvían a ser los escuderos del segundo desembarco del neoliberalismo en la República Argentina. Entonces, pero perdón, Gustavo, dentro de eso y con el devenir de la historia, ¿también metés los convenios que firmó Néstor a favor de esta concentración periodística? Bueno, o como estamos en una emisora a la que llamamos pública, no podemos decir esto. No, bajo ningún punto de vista. Ahí es donde la tenés de pie a Gil Carbó, que es la que toca el timbre y le dice: Néstor, me parece que esto no va, esta locura de esta concentración absurda entregándole al Grupo Clarín todo, es un error histórico, no cabe ninguna duda que es un error de quien, por lo menos en mi parecer, después termina armando un montón de aciertos que quedarán para el resumen final de la historia argentina, pero ese no cabe ninguna duda que es un enorme error. Siempre me pareció que el tipo quería negociar con el enemigo. Y sabemos que no se puede negociar con el enemigo. Es cierto, no hay manera. Es imposible negociar con el enemigo, pero hay un viejo relato de Feynman, de José Pablo, cuando discuten sobre el acercamiento de Néstor a los varones del conurbano bonaerense. Y entonces lo que le dice Néstor es: yo entiendo tu postura como filósofo, vas a tener que entender la mía como político. Yo tengo que meter las patas en el barro para poder lograr ciertas cosas. Y el dato, me parece que completa ese relato, es lo que escribe Cristina en Sinceramente, cuando Néstor le dice a su hijo: mira, vamos a dar una vuelta, previo a las elecciones del 2003. Mira, ¿vos creés en la justicia social? Sí. ¿En la independencia económica? Sí.
Memoria, Verdad y Justicia, Sí. sí. Bueno, convencí a tu mamá que tenemos que ir con Dualde, después vemos. Y tiene que ver Claro. con Qué el bonito. hecho Qué bonito, qué bonito. hay que llegar a la Casa Rosada y después vemos. Y en ese sentido, Exactamente, sí, bueno, sí. qué sé yo, hay mucha tela para cortar sobre lo que vino después. No, está bien. Quiero volver al periodismo más Sí, señor. que a las informaciones. Yo te saqué un cachito de ahí porque me acordé de este disparate que hizo en su momento con los medios de comunicación. Pero quiero volver al periodismo. ¿Qué pasó con el periodista? ¿Vos notás que ha habido una especie de retroceso en las herramientas del periodismo? Anoche, haciendo una especie de zapping, pasé por C5N y hay un tipo que se llama Gato, o que le dicen el Gato, que me parece que es Silvestre, y dijo, el imbécil de Bolsonaro. Digo, ¿qué es lo que se ha puesto de moda? Que yo no, la verdad es que no soy muy de hablar del respeto y esas cosas, pero ¿qué construís cuando decís que el presidente de un país vecino es un imbécil? ¿Y qué construís desde el periodismo, digo, no? Sí. ¿No se aberretó eso? Puede ser que en algún aspecto y acompañando o mal acompañando a algunas cosas que suceden en la sociedad, Sí. inclusive hasta con el lenguaje, Sí. algunas cosas hayan bajado de precio. Sí, claro. Claro. Ahora, a mí me parece que en líneas generales, y más allá de esto que por ahí tiene más que ver con las formas, Sí. en el fondo de la cuestión tenemos mucho ex periodista hoy devenido a operador del poder real. Ah, muy bien. Ok. Y entonces los medios de comunicación se convierten en una especie de house organ del poder real, Sí. y el lobo se te empilcha de cordero cada vez que sale al aire. Sí. Eso es porque la mayoría de algunos grupos que coqueteaban con el poder real hace 20 o 25 años, Sí. hoy son parte del poder real. Ajá. Y tienen huevos en tantas canastas, Sí. que digan lo que digan, siempre están hablando en defensa propia. Claro. Manejan a través de inversiones Sí. todo tipo de resortes, que por supuesto tienen que ver primero con la comunicación y después tienen que ver con los alimentos, con los Sí. medicamentos. Bueno, esa locura que vivimos en la Argentina, yo te diría, de papel prensa para acá, con un proceso muy acelerado Sí. a partir de los 90, es lo que ha generado que el periodismo hoy sea una cosa difusa, confusa. Bueno, pero recién dijiste, ese es el qué, digamos, ¿no? Y el cómo aparte. El otro día charlé un rato con la audiencia, creo que fue en la apertura también de este dignísimo programa, donde hice la diferencia entre el qué y el cómo y deslicé una respetuosa crítica a nuestro presidente, diciendo que yo advertía que no se había entrenado o que no estaba bien asesorado en cómo había que comunicar determinadas cosas. Entonces digo, volviendo un cachito al cómo, que no me resulta secundario, no me resulta secundario, y el trabajo del periodista, ya sea escribiendo, hablando, estando frente a una cámara o lo que fuese, exige que se maneje ese cómo. Y yo veo que no tienen ni siquiera recursos lingüísticos, compañero Gustavo. Sí, hay mucho de eso. A ver, yo siento, cada vez que tengo la posibilidad de pisar un aula, dar una charla, Sí. Con aquellos que hoy se están preparando para ser periodistas, sobre todo teniendo en cuenta que cuando vos pasás por ahí 3 años por las aulas universitarias o de algún instituto, lo primero que tenés que entender es que ahí comienza el hecho de, bueno, enriquecer lo que querés ser como periodista. Eso y que serás el mejor periodista posible un día antes de retirarte. Porque en este laburo lo que vamos sumando constantemente, primero son conocimientos y después, no cabe duda, la forma de poder comunicarlos. Eso es. Y hay, a ver, nosotros éramos parte de una generación, vos bien lo planteaste, yo estaba estudiando primer año de periodismo cuando comencé a trabajar en el 81, así que nos formamos 81, 82, 83. Hasta ahí, por ahí un par de camadas más, teníamos una gran conexión
con los que eran los vaqueanos de la redacción. Ah, sí. Y tomando un par de café con alguno de ellos, y la verdad que aprendíamos mucho más del oficio que durante años y años en los claustros. Sí, señor. Me parece que esa transmisión se cortó. Sí. Y también las generaciones nuevas lo que han hecho es cortar su relación con el pasado. Yo por ahí te hablo desde una deformación profesional, soy un fanático de encontrar los secretos del presente y el futuro en el pasado. Ajá. Encuentro ahí todas las respuestas, absolutamente todas las respuestas. Pero estás reconociendo que de alguna manera nos hemos quedado sin maestros. Sí, y nos hemos quedado también con un sector al que no le interesa lo que diga el maestro. Okay. Así sea bueno o sea malo. Sí. Y se buscan copiar modelos que son cartón pintado y que generalmente expone la televisión, que terminó siendo algo así como el gran escenario de el comunicador. Y en la tele uno ve una versión bastante deformada de eso que soñamos ser algún día. Nosotros somos parte de una generación que tenía que ser casi como si hubiera sido, qué sé yo, el designio de una ley que nadie escribió, pero nosotros teníamos que ser paridos por la gráfica. Ajá. Como teníamos que ser paridos por la gráfica para después ser cualquier otra cosa, obviamente teníamos que escribir bien. No quedaba otra. Sí. Era como era ineludible. Después venía todo lo demás. Claro, si sabías escribir bien, lo más probable es que podías contarlo bien. Bueno, a mí me parece que ahí también hay un problema muy serio con esto. Nosotros somos contadores de historias. Sí. Hayan pasado hace 5 minutos o 5.000 millones de años. Eso es, ¿no? Eso es. Y a veces tenemos la posibilidad de ponernos en el rol, ponernos la pilcha del protagonista para poder entender sus sensaciones. Y en otros casos nos acercamos un cachito. A ver, hoy, Día del Trabajador. ¿Cómo habrá sido, Quique? Y vos y yo nos vamos a imaginar algo, pero vamos a llegar hasta la puerta, no vamos a poder entrar. Ajá. ¿Cómo habrá sido lo que habrá pensado un compañero cuando llegó a su casa después de laburar por primera vez, el primer día, 8 horas? Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, sabiendo que mañana son 8, el mes que viene son 8, el año que viene son 8. Yo no lo sé. ¿Cómo habrá sido la primera vez que llegó a su casa con un sobre y le dijo a la patrona vieja: acá está, esto se llama aguinaldo? ¿No? ¿Y cómo habrá sido la primera vez de él, la patrona y los pibes poniendo las patas en el mar con un carnecito sindical? Sí, no estamos a salvo de estar todo el tiempo blandiendo aquella vieja frase de todo tiempo pasado fue mejor. Esto no estamos a salvo, digo, porque no podemos evitar la comparación. No, claro. En eso consiste esa frase. A ver, hay una palabra con la que yo a veces, y esto muy entre comillas, me peleo, que es la palabra utopía. Ajá. Que siempre viene bien para plantear que vamos por más, que vamos por sueños que todavía no realizamos. Ahora, a veces cuando yo miro algunos pasajes de la historia argentina, y la verdad que me conformo con que me devuelvan el país que fuimos en algunos momentos. Eso es. Porque nosotros en más de una oportunidad, creo, tomamos a la utopía de la solapa, la sentamos de prepo en una silla y la convertimos en realidad. Y entonces hay que mirar algunos momentos de esas Argentinas donde en la suma de las partes nos encontramos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, con la historia de 4 locos inventando el rastrojero en la fábrica militar de aviones de Córdoba, en un momento donde importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, haciendo buques de ultramar en astilleros Río Santiago, o Mosconi soñando con la primera petrolera estatal del mundo y lográndolo. Voto universal y secreto, después la segunda revolución institucional del voto femenino para completar de la mano del pueblo
el hecho de la llegada al voto y terminar con esas elecciones amañadas por la oligarquía. Digo, la lista es muy larga. Sí. Es muy larga. Sí. Y también sin embargo, yo creo que vencimos la utopía en más de una oportunidad. Sí, pero, a ver, yo soy bastante poco optimista, por no decir pesimista, ¿no? Y digo, bueno, gobierno tras gobierno, gobierno de los colores que quieras, del sentido que tengan, de lo que decían que tenía su sentido, todos de alguna manera fueron entregando despacio todas las cuestiones que hacen, no a la economía solamente, a las cuestiones que hacen a esto que llamamos patria. Entonces todos fueron entregando de a pedazos. Es por eso que cuando repasamos hoy en día nos encontramos casi con las manos vacías. A ver. Yo creo que hay mucho de lo que vos decís. La palabra todo siempre implica alguna injusticia porque deja detrás algunas páginas enormes de la República Argentina, pero a ver si te lo voy a contestar de esta manera, no sé si cubre tus expectativas. A ver, dale. Suponete que es el año 77, 78, y me lo cruzo a Videla en Plaza de Mayo. Ajá. Ponele. Sí. Le digo, general, mire, usted va a morir en el baño de su celda. Uh-huh. Y el tipo seguramente se hubiera cagado de risa un rato largo. Sí, señor. Sin embargo, qué sé yo, los tiempos políticos son imprevisibles. Te lo puedo decir, no sé, un día antes del Cordobazo, un día antes del 17 de octubre, un día antes del ingreso de Irigoyen a la Casa de Gobierno y por primera vez el pueblo rompiendo 64 años de locura oligárquica después de haber terminado con Rosas. Te puedo nombrar, qué sé yo, momentos donde uno dice esto no va a pasar. No, pero yo los reconozco a esos momentos y no quiero ser resultadista. Pero cuando después de enumerar todos esos momentos trazás un igual, nos encontramos con las manos vacías. No quiero decir que eso no sirvió para nada. No, estoy lejos de eso. Pero digo, tampoco quiero ser resultadista, pero un igual en un momento dado trazás. Sí, la Argentina vive desde el 25 de mayo se van a cumplir 211 años de batalla inconclusa. Sí, ajá. Entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Sí, señor. Por lo tanto, avances, retrocesos, revoluciones, contrarrevoluciones, reformas, contrarreformas, constantemente. Sí, okay. No tiene resultado. No sé si alguna vez lo tendrá y no sé si alguna vez lo voy a ver si ese resultado aparece. Claro. Pero vivimos eso de flujos y reflujos permanentemente porque cuando vos tocás ¿qué es la democracia? La democracia es terminar con los privilegios de la minoría y ensanchar los derechos colectivos. Sí. Listo, ya está. Sí. El neoliberalismo, y con eso vos arrancaste la charla, el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Uh-huh. Todo sistema que venga a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, poco tiene que ver con la palabra república. Ahora, ¿estamos pensando en eso, estimado Campana? No. ¿Estamos pensando en que esta pandemia es una gigantesca oportunidad para parar y arrancar de otra manera? Porque estamos todos con ganas de volver a aquella normalidad. ¿Qué es esa normalidad en la que no nos iba bien? No. Yo lo que creo es que para pensar estas y otras cosas hay que terminar, como diría el gran Bertolt Brecht, con el analfabeto político. Y ese analfabeto político fue construido y alentado. Por lo menos, alentado. Claro, desde ya, por ese poder real que convirtió en los medios en su alfombra. Y esto no es solamente en la Argentina, es un dato continental y tiene algunas ramificaciones a nivel mundial que también son muy fuertes. El diario, por llamarlo de alguna manera, a ese documento impreso todavía sigue teniendo valor documental, ¿no? Lo dijo el diario, lo escuché. Lo dijo el diario,
lo vi en la tele. Sí. Y sin embargo nosotros sabemos que se construyen desde ahí cualquier cantidad de situaciones que forman parte de una realidad ficcional. Che, Gustavo, tendríamos que charlar un poco más, ¿no? Porque hace un año y medio que estoy paveando en esta radio. Y estoy paveando en esta radio y deberíamos charlar un poco más. Cuando usted diga. Porque me quedan en el tintero varias cosas. Pero bueno, no importa. Cuando quiera. Sí, volvemos. Para eso la radio. Volvemos. Bueno, te dejo picando el tema que me gustaría charlar con vos. Dale. Que es si esto es de verdad un medio público o si es un medio del gobierno de turno. ¿Le puedo dar una pequeña respuesta antes de profundizarla? Dele. Yo creo que vos y yo tenemos una especie de concepto sobre los medios de comunicación desde un lugar teórico. Y está perfecto, cada uno de nosotros puede sentarse a escribir cómo quiero que sea. Y ahí aparecerá un dato teórico. Sí, señor. Pero después está la práctica. Sí. Ahora, los datos teóricos se han hecho, o las definiciones teóricas se han hecho para tiempos de normalidad. En un país donde un tipo tiene el 90% de las comunicaciones, no está en peligro el sistema comunicacional ni el periodismo, está en peligro la democracia. Por lo tanto, aspiremos a tener primero normalidad y con esa normalidad tendremos los medios públicos que necesitamos. Casi como que van de la mano, como ¿quién primero, el huevo o la gallina? Sí, aparte yo sostuve siempre que ¿qué tiene de malo que un gobierno tenga medios para comunicarse con su gente? Muy bien. No tiene nada de malo, todo lo contrario. El gobierno debe sí o sí tener medios a su alcance para hacer su comunicación con la gente. Independientemente de que lo llamemos pública, de que creamos que es del Estado y no del gobierno, independientemente de eso. Muy bien, Moreno y la Gaceta. Listo. Bueno, hablemos más, Gustavo, Yo a su disposición. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme para todos por allá. Bueno, gracias. Lo escuchaste a Gustavo Campana, es el actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.